8:22 minutos de la mañana, 11 grados de la temperatura, es la temperatura a esta hora aquí en el sur del país, y llegaremos a los 21 en una jornada en la que no está prevista lluvia, sino que esté el cielo parcialmente soleado, como decíamos al principio del programa. Recibimos ya a Gabriel Soto, que es presidente de la agrupación de funcionarios de UTE. Hay muchos temas para tratar con él. De hecho, hoy está empezando un encuentro internacional de trabajadores de la energía, en donde sindicatos de varios países latinoamericanos analizan toda la situación de la industria energética, obviamente una industria que está viviendo cambios muy importantes. De hecho, aquí en nuestro país ha vivido esos cambios y han sido motivos también de muchos llamados de atención por parte de la agrupación de funcionarios de UTE. Si mal no recuerdo, hace muy pocos días atrás, escuché inclusive hasta la propia iniciativa de que debería bajar la tarifa de UTE, que surge a partir de los estudios que justamente realizan los funcionarios, así que son muchos los temas para tratar y para charlar con Gabriel Soto, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gabriel? No, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de conversar un poco. Voy a arrancar por lo último. ¿Hubo algún contacto, alguna respuesta? No sé si ustedes esperaban una respuesta de las autoridades de gobierno o no sobre esta iniciativa de la rebaja en la tarifa de UTE. Bueno, voy a empezar por ahí explicando que nosotros esta propuesta la vamos a estar presentando el día viernes. Este día viernes 21, en el marco de este encuentro que nos ha venido quitando de las últimas semanas bastantes horas de trabajo, de sueño y bueno, realmente para nuestro sindicato es un orgullo y una responsabilidad enorme poder organizar una actividad de estas características. Nosotros el día viernes, en el marco de la apertura de este encuentro, de la jornada de apertura, que vienen delegaciones de todo el continente, México, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Chile, Brasil, Argentina y por supuesto los sindicatos de la energía de Uruguay. Vamos a estar presentando básicamente, más allá de generar la instancia para discutir en general la problemática energética a nivel del continente, vamos a presentar dos documentos, dos materiales que son estudios que hemos venido profundizando y analizando en los últimos tiempos. Uno, en lo que refiere a una profundización de una visión crítica en torno a lo que es el cambio en la matriz energética, ¿no? Otras oportunidades hemos conversado, nosotros si bien respaldamos y entendíamos que era absolutamente imprescindible que Uruguay cambiara la forma en que genera energía eléctrica, nosotros no podemos aceptar que ese proceso se haya sido a través de la privatización de la generación tal cual está planteada. Y bueno, vamos a trabajar y profundizar en argumentos. Perdón, ¿eso lo decís por la cantidad de parques eólicos que hay en el país? Eso lo digo por la propiedad de la cantidad de parques eólicos que hay en el país. Nosotros en este estudio básicamente profundizamos y planteamos y demostramos o intentamos demostrar esto sin la verdad revelada y sin ser dueño de la verdad, esto está clarísimo, sino simplemente en un sentido de aportar a una necesaria discusión nacional sobre este tema, ¿no?, que se ha dado sin grandes procesos de discusión colectivo. Se ha planteado, se ha dado y no se ha discutido en general y nosotros lo vemos problemático. ¿Por qué? Nosotros entendemos que esta forma de generar energía en el largo plazo es prejuiciosa para la UTE, esto encarece los costos en el largo plazo. En el largo plazo encarece los costos. ¿Por qué? Porque hay un modelo de negocios que es el que sustenta esto. Se generaron, para que venga el privado a invertir, a poner sus molinos, se le dieron condiciones absolutamente beneficiosas y de nuestro punto abusivas. ¿Eso por el precio spot que está contemplado en los contratos? No justamente porque la mayoría de los molinos estos no funcionan en el precio spot, funcionan a precio fijo por contrato. Ajá. Entonces, hay dos grandes beneficios que un privado tuvo para venir a instalarse un molino acá. El primero, en el marco de la Ley de Protección de Inversiones, la exoneración de impuestos es el 100%. No pagan nada, no pagan IVA ni por el alambre de la portera, no se paga nada. Segundo, la UTE firma un contrato con los generadores privados, un contrato que es en 20 años, la UTE se compromete a comprarles toda la energía que ellos produzcan, aunque no la necesite la UTE, ¿tá? Se compromete a comprar toda la energía que los parques eólicos produzcan, a un precio fijo en dólares. Entonces, ese nivel de rentabilidad garantizada no existe en ninguna actividad económica en este país. No existe en ninguna actividad económica un negocio tan grande como vender la energía a UTE.
Ese modelo de negocios, nosotros entendemos, y en esto profundizamos en lo que vamos a presentar el viernes, en el largo plazo termina encareciendo brutalmente los costos. Uruguay, a ver, la UTE dentro de su estructura de costos, nunca va a bajar de que el 40% de sus costos sean abastecer la demanda de energía. Cuando eso antes, si bien obviamente en épocas de sequía eso profundizaba, porque abastecer de energía eléctrica a la población utilizando petróleo, eso es carísimo, años de mucha sequía, eso se ha notado de forma feroz, el precio del costo de abastecimiento de la demanda. Pero sin embargo, cuando años de mucha hidraulicidad, de mucha agua, que hay agua en las represas, hay agua disponible, que hubo lluvias. No se traduce. Esos años, cuando no, el modelo anterior se abarataba muchísimo el costo de abastecimiento de la demanda. Pero hoy no. Hoy no. Hoy por más que tengas agua, vos estás obligado a que la primera energía que tenés que comprar es la energía que te sale entre 70 y 80 dólares el megavatio. Cuando tenés, por ejemplo, agua disponible en las represas, y ha pasado lo que pasó el año pasado y el anterior, fueron años de mucha agua, que hubo que abrir los vertederos, tirar agua, literalmente se abren los vertederos de las represas, porque sobra energía y hay agua que por un tema de seguridad hay que mantener la cota de los embalses. Hoy aquella lógica de despachar lo que era más barato ya ha cambiado un poco a partir de esto, decís vos. La lógica de que primero se despacha los generadores más baratos y a medida que se va necesitando van ingresando las máquinas más caras, esa lógica se abandonó. Ahora la primer máquina que están obligados a despachar son los contratos justamente de los molinos eólicos. Entonces la primera energía no es la más barata, sino que la que estás vos obligado a comprar. Eso no solo que encarece en el largo plazo, hace el sistema más ineficiente, porque vos teniendo agua disponible tenés un manejo de embalse absolutamente irregular, y por supuesto que es una pérdida de soberanía. Nosotros entendemos que la energía, hoy no podemos mirar con la misma cabeza el tema energético que hace 30, 40 años. Hoy el tema energético es crucial para un país y los recursos energéticos que no estén en manos del Estado es un problema, realmente es un tema de pérdida de soberanía. Nosotros entendemos que en eso, además de encarecer los costos, de hacerlo ineficiente, estamos sobredimensionados. Nosotros creemos que hoy vamos a cerrar este año cerca de 1.500 megavatios de eólicos instalados. Nosotros en este estudio que presentaremos el viernes fundamentamos Pero perdón, eso es casi la demanda que tiene el país, está un poco por debajo. Claro, eso es potencia instalada, es potencia instalada, no que no es el rendimiento, bien, que eso depende de las condiciones, eso es como todo. Uruguay tiene un parque generador instalado, contando todo, privado y público, en el entorno de los 4.300 megavatios. Parque de potencia instalada, incluyendo, por ejemplo, Salto Grande, también que tampoco es de UTE. Pero en ese sentido nosotros planteamos que Uruguay, este proceso fue tan beneficioso para el privado, que de aquellos objetivos que la multipartidaria se había aprobado, o sea, que todos los partidos políticos acordaron esta política energética en el año 2008. De aquel objetivo inicial de instalar 300 megavatios hasta el año 2030, obviamente se multiplicó por 5 ya en el año 2017. Nosotros vamos a cerrar este año con 1.500 megavatios instalados. Nosotros estudiamos y planteamos justamente nuestra visión de que estamos sobredimensionados, que con 900 megavatios de energía eólica hubiese sido suficiente. Y también demostramos y planteamos de que sí, en otro contexto y con otro tipo de decisiones sobre la mesa, la UTE hubiese podido hacer las inversiones. Fíjense que otra cosita más, los privados obtienen líneas de crédito con tasas de intereses muy bajas para poder hacer estas inversiones, porque justamente tiene la rentabilidad garantizada por una de las empresas más sólidas del Uruguay, que es la UTE. O sea que es la propia UTE la que genera condiciones para que el privado tenga préstamos muy beneficiosos. La UTE podría perfectamente, a través de haber contraído deuda, haber planificado sus inversiones a largo plazo, haber hecho las cosas de distinta manera, pudiésemos haber pagado esos 900 megavatios en 10 años. O sea, en la mitad del periodo con lo cual estamos atados de contrato, la UTE pudiese haber hecho el parque generador completo en manos del Estado. Fue una decisión política, fue una decisión que contemplaba otras variables, de fomentar la inversión extranjera directa, de tener determinado contexto favorable al capital extranjero, y ese contexto nosotros es el que entendemos que no fue la mejor decisión desde el punto de vista del servicio público de energía eléctrica, no fue la mejor decisión.
Obviamente esto ata una cantidad de discusiones. O nosotros no podemos seguir viendo la energía como algo accesorio. Hoy la energía es esencial. Nosotros estamos convencidos que acceder a la energía es un derecho humano. Porque si bien no podrán decir, está bien, no es un derecho humano el acceso a la energía, está bien, pero sin acceso a la energía no hay posibilidad de cobertura del otro conjunto de derechos humanos. Y en ese sentido, hay muchas cosas que se han planteado. Hoy Uruguay tiene un nivel de acceso y una calidad en el acceso que otros países no lo tienen. Eso se ha logrado hacer porque la UTE es una empresa pública. Hay inversiones que un privado no lo hubiera hecho nunca. La electrificación rural, claro, los planes de regularización, son cosas que no son negocios, Pero sin embargo son esenciales, fundamentales, y nosotros lo impulsamos y lo respaldamos a morir. Porque entendemos que es el rol de UTE, que debe hacer llegar el servicio público a todos lados. Pero con este modelo de negocios, esa visión, que fue esa ventaja comparativa que los uruguayos teníamos de tener la energía eléctrica en manos del Estado y poder tomar decisiones directamente sobre eso, se ve lesionado. Porque esa es la pérdida de soberanía, porque ya hay decisiones que ya no dependen de nosotros. ¿Qué es lo que planteamos nosotros ahora en concreto con el tema de generación? Planteamos básicamente 3 cosas. No somos tan necios como para plantearnos acá y decir, no, que caigan todos los contratos, que se nacionalicen todos los molinos. No, intentamos trabajar con los pies sobre la tierra e intentamos generar discusiones superadoras y constructivas. ¿Qué planteamos? Primero que nada, hay que cortar la expansión del negocio. Ahora ya se le habilitó a una empresa privada a exportar energía. Es tan grande la disponibilidad de energía eólica, es tan grande el negocio hoy por hoy, a eso se suman circunstancias particulares de la República Argentina que hacen que el negocio eléctrico se haya expandido desde ese punto de vista. Nosotros creemos que primero que nada no hay que expandirlo más, no hay que dejar que se haya negocios de compraventa entre privados, eso lesiona profundamente al servicio público nacional. No hay que avanzar en las habilitaciones a exportar. La habilitación a exportar es realmente en base a condiciones favorables que se le generaron y se le garantizan por parte de todos los uruguayos. Esas empresas obtienen un negocio que es absolutamente rentable y solamente para ellos. No vuelcan nada ni devuelven nada al pueblo uruguayo. Por lo tanto, ese negocio no debe expandirse. La segunda cosa que planteamos, bueno, vamos a revisar los mecanismos que llevan a que en Uruguay el Estado no pueda expandirse. Y, por ejemplo, y acá hay grandes discusiones que trascienden a la UTE. Por ejemplo, el manual de cuentas públicas, o sea, cómo se contabiliza el déficit fiscal, acá es fundamental. Es imposible para una empresa pública como la UTE hacer inversiones o pensar en largo plazo cuando el déficit fiscal te dice que, bueno, todas las inversiones que haces en un año se contabilizan en ese año fiscal y eso los números te los disparan. Si UTE hubiese sido la que hubiese construido todo esto, ¿tá?, en el marco del cómo actualmente se calcula el déficit fiscal, el déficit fiscal se hubiera disparado cerca del 5%. ¿Tá? Estamos hablando que se hubiese disparado ampliamente. O sea, hoy por hoy es necesario cambiar ese marco normativo, que es un manual que el Fondo Monetario Internacional impuso en Latinoamérica en el año 86, que el propio Fondo Monetario Internacional en el 2001 aconsejó abandonar. Muchos países latinoamericanos, Uruguay inclusive, no han abandonado esa forma de cálculo del manual de cuentas públicas. Eso para empezar. Y la tercera es que nosotros tenemos que dejar de pensar las cosas por separado. Esto es un puzzle, no podemos ver piezas aisladas. No podemos pensar las energías renovables si no pensamos en la complementariedad de todo un sistema. Acá entra la microgeneración, la posibilidad de trabajos a nivel de manejo, involucramiento mucho más directo de los usuarios en todo el proceso de ida y vuelta. Creemos que es necesario avanzar en la democratización del funcionamiento del sistema energético. Nosotros creemos que hay antecedentes muy importantes, que este país mismo tuvo esos comités de usuarios en la década del 50 y 60, que fueron experiencias muy interesantes en un sistema eléctrico que cuando la electricidad pesaba ni cerca lo que pesa ahora en una familia. Bueno, nosotros lo que planteamos ahora es que no se cometa el mismo error. Las políticas públicas deben ser de todos. Y en la energía se construyó con todos los partidos políticos. Hoy tienen representación social. Los grandes consumidores y los generadores privados tienen participación en el organismo que es la ADME, que es la que maneja el mercado eléctrico. Y
estamos excluidos los usuarios y los trabajadores. Nosotros reclamamos que existan ámbitos de discusión y participación abiertos donde podamos todos dar nuestro punto de vista sin ningún planteo mesiánico, ni mucho menos. Acá es un sentido de que todos tenemos punto de vista y de la síntesis es que debe salir el resultado final. Lo mismo pasa con el tema tarifas, que es el otro punto que nosotros vamos a presentar este día viernes. AUTE ha venido trabajando ya hace muchos años, hace mucho tiempo, ya del año 2014 venimos trabajando, intentando deshilachar y explicar bien el problema de la tarifa eléctrica. Yo soy reclamista. Hasta el cansancio repetimos, la tarifa eléctrica que pagamos los uruguayos es muy cara. Me refiero a la residencial tarifa hogares. Yo soy reclamista, trabajo haciendo la parte de reclamos de UTE. ¿Sabés las veces que nos encontramos los reclamistas cuando vamos a arreglar algo que es un problema y la queja permanente de los vecinos, de la población de Montevideo, de todo el país, quejándose del precio de la tarifa eléctrica? Es una tarifa muy pesada. O sea, no te vas de ninguna casa sin que te No, pero eso siempre te la llevas, es una mochila, como que nosotros tuviéramos la decisión sobre la tarifa. Pero no, pero es lógico, somos la UTE al momento de ir a trabajar. Pero bueno, eso refleja una realidad, refleja una situación lo que está diciendo. Hay un malestar muy grande con el tema tarifa eléctrica y es un malestar absolutamente fundado. Es un malestar fundado que tiene no solamente el asidero de que es caro, es mucha plata la que tiene que destinar todos los meses a pagar la tarifa eléctrica, sino que también el peso que tienen los ingresos del hogar es enorme, la tarifa eléctrica. Y acá nosotros hemos venido trabajando, tratando de deshilachar la discusión de la tarifa y empezar a ver, bueno, antes de meternos en si es cara o barata, vamos a ver qué es lo que pagamos. ¿Qué es lo que pagamos? Y ahí empezamos a ver que el gran problema que tenemos acá en este país con el tema tarifario, el gran problema de la tarifa es la estructura de la tarifa. Porque tiene que saber la población que no hay una tarifa eléctrica, hay varias tarifas, hay muchas tarifas. Nosotros hicimos un estudio y en lo cual encontramos que la población, si será fundado ese reclamo y ese enojo, ¿no? La población en su casa está pagando la energía, ¿tá? En pesos, en términos reales, nada de relativo, comparado, paga la energía y tiene que saberlo al doble, la energía la paga al doble que lo pagan los grandes consumidores, que lo pagan las empresas y los grandes y medianos consumidores. ¿Y eso por qué? Porque ahí, bueno, ahí empieza... la estructura tarifaria determina... Hay un mecanismo que es un rompecabezas para entender. Nosotros hemos traído varias veces aquí al presidente de UTE que ha pretendido, lo digo esto con la mayor buena onda, ha pretendido explicarnos toda la historia de las tarifas inteligentes y el horario de tanto a cuánto. Y si alguien supone o cree que la mayoría de la gente a la que le explicamos eso entiende algo, está completamente equivocado. Es muy poca la gente que entiende estos temas de tarifas. Lo que sí uno se encuentra es, más o menos con las famosas barritas, sabe que se vienen ahora ya los meses en que la cuestión se nos dispara y punto. Digo, así es como nos manejamos, ¿no? Por supuesto, acá, pero lo que hay que saber es que tenemos una estructura tarifaria injusta. Más allá de primera conclusión, si es cara o barata, hoy la tarifa eléctrica es una tarifa absolutamente injusta. Nosotros estamos pagando en nuestro domicilio, en promedio, ¿no? Obviamente, si nos vamos hacia los hogares más de menos ingresos, la tarifa pesa más y hacia los demás ingresos la tarifa pesa un poco menos. Pero en promedio... A la gente le lleva el 4% de los ingresos del hogar pagar la luz. El 4% de los ingresos mensuales del hogar es para pagar la luz. Y obviamente, a medida que los hogares son menos ingresos, ese 4% se acerca mucho más al 10%. Y acá una cifra, acá tenemos muchos hogares en los cuales la tarifa eléctrica solamente le pesa más del 10%. Los hogares más pobres. Hay un concepto que Inglaterra desarrolla y que ha venido trabajándose en el mundo en varias dimensiones, que es el concepto de pobreza energética. El concepto de pobreza energética parte de la base que la energía es un derecho humano, y partiendo de la base que la energía es un derecho humano, si vos tenés que tener condiciones económicas y sociales y de calidad para poder acceder. Si una familia, un hogar... el consumo energético, incluyendo todo, gas por cañería, supergas y energía eléctrica, le consume más del 10% del hogar, ese hogar se considera un hogar en situación de pobreza energética. ¿Tá? En nuestro país, si sumamos el supergas más la tarifa eléctrica, en los hogares más pobres tenemos muchas y muchas situaciones de lo que podríamos llamar de pobreza energética.
Pero entonces vamos a ver, bueno, está bien, el peso de la tarifa eléctrica es un 4% de los ingresos del hogar. Porque siempre se dice, bueno, está bien, pero vos afectás, es lógico que salga, porque es un discurso que muchas veces se dice, es lógico que las empresas paguen la tarifa a la mitad porque si no pierden competitividad, que es un llanto permanente que de las cámaras empresariales lo hemos escuchado. Entonces dijimos, bueno, vamos a estudiar eso, vamos a estudiar cuánto pesa realmente. Nuestro estudio nos da que no solamente pagan el kilovatio a la mitad de precio que lo pagan las familias, sino que en las estructuras de costo de las empresas, en promedio también, pesa un 0,35% la tarifa eléctrica. O sea que no solamente pagan la mitad, sino que les pesa 10 veces menos que a las familias. Entonces, bueno, de ahí el más deshilachamos y la conclusión, bueno, hoy la tarifa eléctrica en este país es absolutamente injusta. Obviamente para discutir esto y para intercambiar acá hay que plantearse las discusiones bien de largo plazo y son discusiones bien de fondo. Y bueno, está bien, mientras discutimos el cambio, acá una verdadera rebaja de la tarifa viene por el cambio de la estructura tarifaria. Entonces decimos, bueno, eso son cosas de largo plazo. ¿Y mientras tanto qué? Nosotros, el mientras tanto qué, en ese estudio nosotros avanzamos y presentamos una propuesta, vamos a presentar este viernes, vamos a explicar un poco, una propuesta que el mientras tanto, apunta a respuesta al mientras tanto. Como decía, para nosotros el acceso a la energía es un derecho humano. Y hay un nivel de consumo eléctrico, un nivel básico de consumo que es el imprescindible para garantizar la vida. A ver, un producto de primera necesidad, por ejemplo, la leche. La leche. A nadie se le pasa por la cabeza que la leche no es un producto de primera necesidad. No es un producto, es más, por más que hay gente que le hace más alto, pero es un producto de primera necesidad, eso no hay discusión. Culturalmente está instalado. Lamentablemente no está instalado que hay una franja de consumo mínimo, un nivel de consumo básico, imprescindible, que es de primera necesidad. Hoy pensemos lo que es desarrollar la vida de una familia, un hogar, sin energía eléctrica. Realmente, entonces, si vos no generás las condiciones para que se cumplan, esas condiciones básicas no se dan. Entonces nosotros entendemos, decimos, bueno, la leche es un producto básico. Y la leche, como es un producto de consumo de primera necesidad, no tiene IVA. Nosotros entendemos que la primer franja de consumo de la energía eléctrica no debería tener IVA. Y ahí, en base a estudios que fundamentalmente, no me voy a poner a por qué dijimos pero por ya qué es ese como número. una primera cosa para ese mientras tanto. Los primeros 200 kilowatts de consumo, nosotros entendemos, no deberían estar grabados con IVA. Claro. Eso significa, para las familias, que hoy, en base a datos del consumo de hoy, a las familias de menos ingresos, una rebaja del 16% de la tarifa. ¿Tá? Una rebaja inmediata del 16% de la tarifa. Y abarcaría esta propuesta al 80% de los hogares uruguayos. Al 80% de los hogares uruguayos. Obviamente, cuando hablamos de sacarle el IVA a algo, hay pérdida de recaudación. Hablamos de renuncia fiscal. Sí. ¿Cuánto sería? Bueno, nosotros acá planteamos clarito. Esta propuesta tendría un costo del entorno de los 100 millones anuales. 100 millones de dólares anuales. Suena mucha plata, muchísima plata, ni que hablar. Nosotros entendemos que acá hay varias cosas para discutir. Primero, hay que saber que solo por renuncia fiscal a los generadores privados, a lo largo de los 20 años, estamos hablando de cerca de 200 millones por año. Por año. ¿Tá? El doble, hay renuncia fiscal del doble de esta propuesta. Después decimos, haciendo algún ajuste, quizá esa exoneración sea solo para la residencial, y sumando también a una iniciativa que, el Poder Ejecutivo el año pasado define sacar a través del exonerar 2 puntos de IVA con las compras de tarjeta, hace una renuncia fiscal de 50 millones. Nosotros entendemos que con ese dinero destinado a esa renuncia fiscal de 50 millones, hay una forma de financiamiento que de esta forma le llega a muchísimo más hogares que con la compra de tarjeta. No nos olvidemos que casi más del 30% no están utilizando los mecanismos electrónicos. Probablemente más genuina y más equitativa. Y le llegaría muchísimo más. Entonces ahí tenemos los primeros 50. Para los que pagan, digo, ¿no? Para los que pagan. Para los que pagan, sí, para los que pagan. Que tenemos los procesos de regularización han dado muchos resultados también. Eso los trabajadores que han estado en ese rubro, la verdad que han desarrollado han mejorado mucho un muy buen trabajo que de verdad que es envidiable y saludable esa iniciativa. Gabriel, tengo que cerrar y no quiero que se me pase preguntarte. Me has insistido varias veces que todo esto va a ser presentado el viernes. ¿Forma parte del encuentro o es presentado a las autoridades de gobierno en nuestro país?
A ver, acá no se trata, no es un tema simplemente de voluntad. Nosotros entendemos que el viernes es la apertura. Bien. Y eso invitamos a todos a las 14 horas. Ahí está. En AUTE, en Agraciada 2463. También invitamos a las charlas de debate que se están haciendo hoy, mañana y pasado, a las 7 de la tarde, en Agraciada 2463, con expositores nacionales, internacionales. Hoy es energía y medio ambiente, mañana es por el tema privatizaciones, y el jueves es energía y derechos humanos. Bien. El viernes a las 14 es la apertura al encuentro con la presentación de todas las delegaciones internacionales, y en ese marco nosotros hacemos la presentación política de estas propuestas. Bien. Nosotros podemos generar cualquier tipo de instancia de discusión con el Ejecutivo, podemos presentarlo, podemos trabajarlo. Esto es una propuesta, incluso la hemos estado trabajando con técnicos del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT. Pero nosotros podemos llevarlo a cualquier lado. Pero acá la única forma que este tipo de propuestas caminen es que se genere masa crítica. Si la población no genera masa crítica y preocupación sobre esto, no hay posibilidad de transformar. A ver, nosotros nos podemos quejar todos los meses, cada vez que nos llega el recibo de UTE y a pagar la tarifa, nos podemos quejar todos los meses. Pero si no generamos iniciativa, masa crítica en torno a una propuesta concreta que está sobre la mesa, ahí muy difícil que se aplique. Ahí muere la propuesta. El viernes a las 14 horas, allí tendremos seguramente muchos más detalles de los que ya nos ha adelantado, y más que importantes, Gabriel Soto, como presidente de la agrupación de funcionarios de UTE. Para cerrar, la foto de lo que fue la generación del día de ayer. A ver si le podemos mostrar cómo se generó la energía en la jornada de ayer. Esto es lo de ayer. Lo rojo son las compras a Salto Grande, supongo. Sí. Lo verde es Río Negro y todo lo celeste es lo que ingresa por eólico. Por eólico. Bueno, allí lo tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Muy amable por estos minutos aquí en Arriba Gente. Una pequeña simplemente saludar a todos los trabajadores de UTE, porque estas actividades las hacemos en el marco de que nuestro sindicato cumple 68 años este mes de abril. Hay muchas generaciones, muchos veteranos, muchos compañeros, mucha historia, y atrás de esto no nace hace 2 días, hay un trabajo muy grande de muchos años, así que vaya un saludo para todos los trabajadores de UTE, que este mes su sindicato cumple 68. Bueno, muy bien, un feliz cumpleaños para todos ellos también. Cerramos por aquí este encuentro con Gabriel Soto, presidente de la Asociación de Funcionarios de UTE.